Alabado sea Jesucristo. Hemos comenzado, terminada la octava de Pascua, estos días que vivimos la cincuentena pascual, los 50 días de Pascua hasta la solemnidad de Pentecostés. Y nos dice el apóstol San Juan en la primera carta, lo que hemos visto y oído, se los comunicamos a ustedes a fin de que vivan también en común con nosotros, y esta comunión nuestra es con el Padre y su Hijo Jesucristo. Qué impresionante, ¿no? Con pocas palabras, cómo el apóstol San Juan nos transmite esta seguridad. Hemos visto, hemos oído, como ya decíamos en las apariciones, ¿no? En estos días de la octava, hemos visto, hemos oído. Ahora, esta comunión, esta común unión que vivimos es con el Padre, con Jesucristo. Podemos decir que toda la historia de la creación, toda la historia de la salvación busca esto justamente, la unión del corazón del hombre con Dios. En definitiva, todo converge, toda la acción de Dios converge en esta amistad, en esta intimidad que tenemos que tener con Dios. Y lo vamos a hacer, ahora vamos a ver cómo lo hacemos a través del sacramento del bautismo concretamente. Dice el Concilio Vaticano II, la razón más alta de la dignidad humana, consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Llama así, la vocación que tiene el hombre de estar unido con Dios. Desde el nacimiento ya somos llamados al diálogo con Dios. Es una altísima vocación que tenemos. Vocación es llamado, ¿no? Estamos llamados con una dignidad altísima, distinta a cualquier criatura. Todas las criaturas creadas por Dios, que son buenas, dan a Dios gloria a través de sus instintos, de sus formas, ¿no es cierto?, ya preestablecidas en la naturaleza. Pero nosotros, los seres humanos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es tan importante descubrir esto. ¿Qué es lo que nos hace a imagen de Dios? Es muy fuerte esta expresión, de tal modo que la Escritura después agrega y semejanza. Nos asemejamos a Dios en cuanto que tenemos este principio espiritual eterno, alma, que unido a esta carne conforma este cuerpo. Pero es que esto es importantísimo porque somos esta unidad sustancial de cuerpo y alma, persona humana, distinto a Jesús, que teniendo también como hombre, cuerpo y alma humana, es verdadero Hijo de Dios, persona divina. Nosotros somos persona humana, cuerpo y alma, o carne y alma, que conformamos esta persona, y que damos gloria a Dios con nuestras facultades superiores, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Nosotros tenemos la capacidad que Dios nos ha dado de usar nuestra libertad, que volvemos a decir, ¿no? Esto, reafirmar, no es hacer lo que se me antoja o lo que yo quiero, pues si no yo puedo llegar a destruir, a hacer daño, sino descubro el bien y el mal, pero entonces como yo sé que esto es bueno, me autodetermino, o sea, esa es la libertad, este es buen camino, lo voy a hacer porque quiero. Esta es nuestra gran lucha, toda nuestra vida, ¿no es cierto? Pero toda esta libertad la podemos vivir cuando está este diálogo entre Dios y nosotros. Cuando yo entonces empiezo a hablar con Dios y le consulto, Señor, ¿cómo hago yo esto que me estás pidiendo? Bueno, Dios revela, y Dios revela maravillosamente lo que Él quiere. Hay que estar un poquito atentos. Así lo hizo en toda la historia de la salvación. Y reveló con los patriarcas y los profetas, y va descubriendo las bondades mismas de Dios, el plan de bondad que Dios tiene para con nosotros. Que esto es también maravilloso, poder descubrir ese plan de bondad
Si pudiéramos llegar entonces, que es el plan de salvación. Dios no es un tirador furtivo. A mí me gusta esta figura, ¿no? No es el cazador que cuando pasa la presa la quiere cazar y le da el tiro exacto para que muera. Dios no es así con nosotros. Dios es un Padre infinitamente bueno que quiere que nos salvemos. Esto tiene que estar en nuestro corazón. Ya lo venimos diciendo, lo venimos proclamando. Esta misericordia de la que hablábamos ayer, ¿no? Recordamos esto que decíamos, esa misericordia infinita que Dios tiene, pero está unida a la libertad nuestra y la aceptación de que si yo he pecado, me arrepiento, que es lo que tenemos que hacer siempre, y estos días especialmente que pedimos a Dios perdón hasta que podamos llegar, quiera Dios que pronto, a la confesión sacramental y a la Santa Misa. A mí me da un gran dolor no poder celebrar la misa con ustedes, ¿no? Soy como un padre que está lejos de sus hijos y yo pienso que la Eucaristía está haciendo mucho bien en estos días quienes estamos celebrando, aunque sea solas, mandando estos mensajes, mandando la misa, pero insisto, ¿no? Lo del Papa también, no podemos quedarnos con esto, no podemos quedarnos con esto. Entonces, este plan que Dios tiene para nosotros es que nos salvemos a través de la vida de la Iglesia, pero pide transmitir estas verdades. Dios, dentro de esta llamada que nos hace, nos pide que digamos estas cosas, que podamos pedir a otros, que es el gran apostolado nuestro, esta adhesión de corazón, esta fidelidad a Cristo, a esta revelación que va haciendo las Sagradas Escrituras, el magisterio, maravilloso magisterio eclesiástico, todos los siglos que llevamos, las definiciones de los papas, los dogmas y la tradición, que es la revelación no escrita. Pero, ¿qué pasa? Está el óbice de que cuando el hombre abandona y se aleja de Dios, prevarica de su pacto y de su ley, Dios calla. Empieza a haber un silencio divino. Y es verdad que existen estos silencios, sí, están. No es que Dios nos deja de escuchar, no es que Dios se desentiende, esto se los aseguro, no es así. No es así porque no es la naturaleza de Dios así. Pero sí hay un silencio debido a la infidelidad. Pequeñas o grandes, ¿no? Hay que tener siempre esto. El silencio de Dios comienza a ser, podríamos decir, como un castigo del pecado propiamente. Es una consecuencia del pecado nuestro. Es ese castigo. Dios entra en silencio. Y es una cosa muy difícil llevar adelante el silencio de Dios. Cuando Dios calla, es difícil, ¿no? Porque parece que no tenemos la guía clara. Entonces, pidamos al Señor esta fidelidad que nos está llamando desde las Sagradas Escrituras, le digo, el magisterio, la tradición, porque hemos sido creados para esto. El hombre está creado naturalmente, es religioso naturalmente, tiende a la adoración, es nuestro, es una cuestión nuestra, por eso estamos creados para la amistad con Dios, no para estar lejos de Él. No podemos vivir sin Él. Ya vemos todas las experiencias del mundo en la historia, todos esos movimientos anticristianos, las persecuciones. Todo ha llevado al contrario, a una mayor amistad del hombre con Dios, porque después de esas grandes pruebas surgen las grandes fidelidades. Así pasó, ¿no? En otros tiempos, hasta que llega la plenitud de los tiempos. En aquella antigüedad llega la plenitud de los tiempos, llega Jesucristo, Dios que quiere actuar en la historia, en este plan de salvación, pero fíjense, ya Dios, después de ese gran silencio, envía su palabra, su verbo eterno que es Cristo. Por eso nosotros tenemos esta cercanía, esta necesidad de entablar la amistad con Dios.
Dios nos ha mandado a su Hijo. Su Hijo de la misma naturaleza es Dios, que junto con el Espíritu Santo conforman el verdadero Dios, ¿no? Esto es un poquito lo que nosotros tenemos que pensar en estos días, que tenemos tiempo para rezar un poco más, para adentrarnos en el misterio de la Santísima Trinidad en nosotros. Ahora Dios, a nosotros se nos manifiesta como el Dios hombre, hombre sin dejar de ser Dios, Dios perfecto y es hombre. Esta unión hipostática que le llamamos, las dos naturalezas, la naturaleza divina asume la naturaleza humana, es una cosa maravillosa, impresionante de la fe, donde Cristo, el Hijo de Dios, viene a redimirnos. Es la respuesta más perfecta al amor. Desde ese momento, desde, podemos decir, la encarnación, cuando Jesús se hace, en el vientre de María se hace hombre, sin dejar de ser Dios, desde ese momento la humanidad encuentra el camino. Ahí encuentra el camino que es el camino más sublime, el camino del creyente que se introduce, podemos decir, a este coloquio con Dios. Un coloquio es un diálogo de amor, un diálogo confiado, donde tiene que haber una exposición y tiene que haber un silencio. También Dios hace su silencio, vuelvo a repetir, ¿no? Será el momento cuando parece que Dios está en silencio o nos está haciendo ese silencio para que hablemos y para que reflexionemos. Estamos en diálogo con Dios eterno, no perdamos el hilo de la cosa, ¿no? En diálogo con Dios eterno. Por eso la oración cristiana, la oración, lo que le llamamos nosotros oración cristiana, es un coloquio, una adhesión al movimiento de amor del corazón de Cristo hacia nosotros. Yo me adhiero a todo ese movimiento del amor que fluye del amor del corazón divino de Cristo. Celebramos ayer la misericordia, Jesús misericordioso con esos rayos del corazón, ¿no? Agua, bautismo, sangre, Eucaristía. Así entra Dios en contacto, en coloquio. Ustedes ven el Dios cercano, ¿no? Palpamos a Dios, comemos a Él, no solo comemos a Él, sino que hay un encuentro entre las dos personas, la persona divina de Cristo y nuestra persona. Aquí está el quid de la cosa, ¿no? Tocar a Dios de verdad. Lo tenemos tan cerca, tan palpable. En el Evangelio podemos ver cómo Jesús gustaba de retirarse a lugares un poquito así como más serenos, más solitarios, para rezar. El Hijo de Dios, que es Dios, que está en unión total con Dios Padre y el Espíritu Santo, se retiraba como hombre a un lugar más sereno, ¿sí? Un lugar más apacible para poder entablar el diálogo. O pasaba noches, dice el texto sagrado, noches en oración. La noche es más tranquila en este sentido, ¿no? En íntimos coloquios con Dios Padre. Esto podemos decir de tú a tú, de corazón a corazón. Este es el ejemplo que nos da Jesús. Así tenemos que rezar nosotros. Somos sus hijos. Hemos recibido la llamada al bautismo, la tenemos. Tenemos este principio de eternidad ya incoado en el alma que es eterna. Yo digo estos elementos para que los usemos bien en nuestra oración. Se dan cuenta que no sea nuestra oración un paso en ese rato que decimos 4 cosas y nos vamos. ¿A quién le hablamos? ¿Quién le habla? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué medios puse para que la oración se haga bien? ¿Qué propósito sacaré yo de este ratito de oración? Un poquito este es el ejercicio, ¿no? Para entrar en este diálogo, en este íntimo coloquio que ya Dios ha hecho desde la eternidad, venimos diciendo, ¿no? Entonces, Jesús enseña a los discípulos a rezar y pone una palabra clave. Es una palabra, Santa Teresa dice que con esa palabra podríamos hacer semanas de oración, dice Santa Teresa de Jesús. La palabra es Padre. Dios es nuestro Padre.
te puede faltar tu padre por situaciones de la vida, porque lo hemos perdido por la edad, por enfermedad, por vejez, lo que sea, o joven, lo que sea. Pero Dios es Padre, como la Virgen es Madre, la Iglesia es Madre. No nos falta paternidad, maternidad, filiación. Esto es el misterio de la fe y de la Iglesia. Miren dónde estamos parados. Yo quisiera que esto quede claro. Dios es Padre. Dios es Padre. Y cada vez que comienza su oración, fíjense en los textos bíblicos. Padre, te alabo y tú. Padre nuestro que estás en el cielo. Todas estas son formas de enseñarles a los discípulos y a nosotros en el transcurso de estos siglos, cómo debemos dirigirnos, con qué respeto, con qué alegría, con qué simpleza hablar a Dios que es nuestro Padre. Dios no es un ser lejano que está allí, ya nos tiró en la vida y nosotros tenemos que arreglarlo. No, Dios está aquí cerca. Tiene, insisto en lo que hemos dicho tantas veces, distintas presencias, pero Dios es Padre y está presente. Jesús, el Hijo unigénito de la misma naturaleza, en todo igual al Padre, es Dios. El Padre se manifiesta en todo en el Hijo. Y el Hijo manifiesta por completo al Padre. Ahí se da ese coloquio eterno tan perfecto, Padre, Hijo, tan perfecto que se derrama en aquel principio de comunión que es el Espíritu Santo. Es una comunión mutua. ¿Ven? Ahí conforma la Trinidad, ese gran misterio, nuestro Dios. Por eso insisto, desde el momento de la encarnación, cuando Jesús se hace hombre en el vientre de María, ya interviene no solo el Verbo eterno, sino el Verbo encarnado, Jesús, verdadero Dios y hombre. Y ahí está toda la humanidad. Ahí está toda la humanidad. Asoció a la humanidad su misterio. Esto es lo importante, el núcleo de la cosa, ¿no? Estamos asociados al misterio divino. No somos una casualidad. Esto es importante. Somos quienes somos creados por Dios, uno a uno. Nuestros padres colaboran con la obra creadora. Dios regala el alma para como nos regala un ángel custodio, como nos regala tantas gracias, ¿no? A cada uno. Pero ha regalado el alma a cada uno. Y esta alma está hecha para este cuerpo y por eso cuando resucitemos, alma y cuerpo irá al cielo si estábamos en el cielo, o no. Por eso, ojo, que estamos llamados a esto, a la eternidad, al cielo eterno, en cuerpo y alma, como ya está María, la Virgen Santísima. Entonces, es mediante la gracia, este auxilio divino que Dios nos da para llegar a la eternidad, esta ayuda que nos da Dios, la gracia, es que nos regala, porque somos sus hijos, la filiación divina. Esto es el núcleo, filiación divina. Dios ha nacido para hacerse hombre igual a nosotros en todo, menos en el pecado. De esta manera Dios nos ha llamado a ser hijos y nos regala el bautismo, la vida bautismal. Nosotros estamos ahí dentro, injertados en la Trinidad. Esto a mí me hace mucho bien pensar, ¿no? Cuando nosotros rezamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Madre mía, qué expresión, ¿no? Y qué maravilla que podamos vivirlo así, tomando conciencia lo más que podamos. Por eso nuestras actitudes de hijos de Dios. ¿Qué actitudes tengo como un hijo de Dios? No soy cualquiera. Como decía un autor espiritual de muchos siglos atrás, una cosa es el hijo del rey, el príncipe, y otra cosa es el súbdito. Los dos están en el mismo reino, pero este es el hijo del rey, es el príncipe, es el heredero. Nosotros somos eso, somos los hijos del rey, ni más ni menos. Dios, Rey del universo, dueño de la creación y de la historia, nuestro Padre, nos ha creado para Él. Esto es lo bueno, nos ha creado para Él. Entonces, cada vez que pronunciemos el nombre de Dios, nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a Jesús, hagámoslo con mucha devoción, devoción y fervor. Y ahí empecemos nuestro rato de oración, en el nombre de Cristo. Por eso que estos días también de la cincuentena pascual transcurran así, desde este gran misterio, ¿no?
que lo vivimos tan casi normalmente, decimos, pero tan profundamente, tan profundamente. Es bueno tomar conciencia, cómo Dios me ama, por qué me ha creado, qué es lo que me ha regalado, todo lo que me ha enseñado. Esto tiene que estar ahora para que nos produzca una gran alegría, en medio de los dolores y los inconvenientes, todo lo que podamos estar sufriendo en estos días especialmente, pero lo hacemos como hijos de Dios, con esta filiación, que no nos falte eso. Pidamos esta gracia entonces para este día lunes que hemos comenzado. Nos vemos la próxima, si Dios quiere, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.